Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. ¿Qué es ser lasallista? Pues hermano, hemos hablado de cómo ha sido su vida, hemos hablado de cómo entró con los hermanos, los distritos en México, América De Latina. alguna forma como he vivido con ellos. Pero para usted, ¿qué es ser lasallista? Bueno, yo he pensado que eso de ser lasallista, para algunos el ser lasallista es efímero. Yo he visto que se van de la escuela o de la universidad o se casan y yo no he visto que sigan con todos aquellos principios que se le dieron. Pero yo voy a poner las bases que yo me imagino que pueda decirle a una persona el ser lasallista. Porque fíjate bien, yo puse un lasallista, vamos a suponer, un lasallista, que hay algunos que han estado desde kinder hasta bachillerato y han hecho la carrera y rápidamente aquello fue como humo, se le fue todo aquel adoctrinamiento, aquella identidad, aquella alegría con la que trabajaban, pero algunos sí han seguido, pero para mí es esto, un lasallista. Primero voy a empezar con lo que Juan Bautista de la Salle desea, y yo creo que no solamente a los hermanos, ya que estamos hablando en el ser lasallista, debe considerar los sentimientos, diría yo, y máximas, sentimientos y máximas de fe como regla de sus obras. Máximas y sentimientos de fe como reglamentos o reglas de sus obras. Y yo diría también de toda una conducta como la que se le fue dando. Y el espíritu de fe como espíritu que debe animarlo, un espíritu de fe que es el principal que nos pone Juan Bautista de la Salle, que debe de animarlo en todos sus actos y en toda su vida. Y vaya que hay actos, responsabilidad social, compromisos con cualquier asunto de una sociedad o de una familia o de un matrimonio o responsabilidad con los hijos en una formación. Pero fíjate bien, el lasallista debe considerar los sentimientos y máximas de fe como regla. Ya ves que el fundador decía que la primera regla de los hermanos era la Sagrada Escritura. No te salgas de ahí, aunque te pongas otra regla. Y basado en esas, ellos tienen que su obra, su conducta y su espíritu, como un espíritu que debe, yo les puse aquí, animarlo en todos sus actos. Ahora fíjense bien, ese espíritu del lasallista, pues en primer lugar, diría yo, y vuelvo a los principios del fundador, es un espíritu de fe que debe al lasallista mover a lo que los componen a no mirar nada, y esto es bárbaro de Juan Bautista de la Salle, el lasallista a no mirar nada con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con la mira en Dios y atribuirlo todo a Dios. Mira en Dios, atribuirlo todo a Dios y no hacer nada sino con todos esos principios. Esa es la fe y el principal, por eso fe, fraternidad y servicio. Siempre le han puesto la fe primero porque son los principios que deben de atribuirlo solo a Dios. En sus cosas, sus acontecimientos, sus problemas, difíciles o no difíciles, fracasados o no fracasados. Pero para adquirir ese espíritu de fe, ¿qué tiene que hacer un lasallista? El lasallista va primero a tener que profundizar,
respecto a quién, a la Sagrada Escritura, que son las bases que puso el fundador a cualquier ser hermano o no hermano, o las personas o los asociados que tanto se está hablando ahora, tienen que tener esas bases, si no, nos desviamos y fácilmente nos vamos por otro lugar. Bueno, pero yo diría, ¿y cómo va el ser lasallista o el lasallista? ¿Cómo va a adquirir este espíritu lasallista? Yo creo que el lasallista animará todas sus obras, y voy a basarme en Juan Bautista de La Salle. El lasallista animará todas sus obras con sentimientos de fe, vuelvo a repetir la fe, y atenderán siempre los lasallistas a las órdenes, sobre todo a las órdenes de Dios y a la voluntad de Dios, que sepa más o menos, y que Dios lo ilumine y el Espíritu para saber cuál es y no desviarnos de ella. Las que adorarán, decía el fundador, en todas las cosas, y por las cuales procurarán, qué bárbaro. El lasallista debe conducirse, procurar conducirse y regularizarse con esos sentimientos de fe y de la voluntad de Dios, y basados en las obras de la Sagrada Escritura. Tiene que ser muy amigo de todo esto. Para esto, ¿qué tiene el lasallista que estar? Tiene que estar atento, diría yo. Cuantos puedan tienen que estar atentos a lo que el fundador quiere, y siempre en cada una de las obras que va a empezar, la santa presencia de Dios. No debe olvidar el lasallista que para ser lasallista en cualquier obra, cualquier momento y cualquier situación, siempre ponerse en la presencia de Dios. Y yo diría que esa presencia de Dios tiene el lasallista que renovarla de cuando en cuando. Tiene que renovarla de cuando en cuando. Entonces, el lasallista debe saber, y que también Juan Bautista de La Salle dejó el espíritu de celo. El espíritu de celo, que es bárbaro, casi diría yo que es el pecado capital más duro, el celo, porque es capaz el celo de cualquier cosa, de ver que algo puedo yo amar más que eso, y puedo suscitar cualquier situación grave. Así que el lasallista debe estar también el espíritu de celo que dejó Juan Bautista. ¿Y qué decía Juan Bautista de La Salle a los lasallistas? ¿En qué debe consistir ese espíritu de celo? Y él decía, en procurar. El primer verbo que ponía Juan Bautista de La Salle. El lasallista debe procurar. El lasallista debe luchar. ¿Por quién? Por la salvación de todos los que lo rodean. Principalmente, yo diría que con ese espíritu de celo, casi olvidarse de sí mismo para entregarse a los demás. ¿Por qué? Si el lasallista no deja de ser él mismo para que los demás sean más que él, y procurar yo más casi lo del prójimo que lo mío, el lasallista todavía no es lasallista, hasta que debe de dejar de ser él mismo, para que aquel prójimo, cáigame mal o no cáigame bien o como sea. Por eso yo veía a Juan Bautista de La Salle cuando vio aquella niñez que no tenía ni principios ni formación para formar una sociedad, porque el gobierno se lo prohibía, porque podía ser que pudieran como dominar la situación sociable de ese gobernante. Ese es el espíritu de celo. Y yo diría, y siempre, y en todo momento, el servicio a los demás. Vuelvo a repetirlo, y lo dije anteriormente. Siempre y en todo momento el servicio a los demás. Y para siempre, pero siempre procurará el lasallista en su salvación en todos
los sentidos. No solamente la salvación de él y la de los demás. Tiene que ser un tipo completamente entregado. Ya lo vieron, Juan Bautista de la Salle dejó hasta todo. Hasta la familia, fue a ocuparse de ellos, pero se ocupaba de lo que la misión y Dios le había puesto. Ese es el que yo me imagino. Miren, lasallistas. ¿Por qué he puesto todos los principios de Juan Bautista de la Salle? Porque fíjense, el valor 1 en la escuela. Jesús es el modelo de la persona humana por lo logrado. Ese es el ser lasallista. El modelo de sociedad para construir es la descrita en el Evangelio, se los dije. El valor 3, educar es realizar el plan de salvación de Dios en mí y en los demás, y no ser egoísta. Los maestros son ministros y embajadores de Jesucristo y son preparados con bases lasallistas para lo poco que tengan de lasallista también se lo dejen a los demás. Los niños y jóvenes son personas con derecho al respeto y están llamados a vocación trascendente a la salvación. ¿Por qué? Porque el lasallista tiene que tener esos principios y dejarlos. Eran algunas ideas, porque en la familia, un lasallista, Jesús y la familia de Nazaret son el modelo de las personas y de las relaciones familiares. Ese es un lasallista. El modelo de sociedad que la familia impulsa es el descrito en el Evangelio. Se lo dije, la Sagrada Escritura. Formar una familia cristiana es realizar plan de salvación de Dios en mí y en mi familia. Eso es ser lasallista. Los padres son ministros y embajadores de Jesucristo en su misión de educadores de la familia. Ese es el lasallista, el papá. Así que ya saben, la educación familiar se realiza en solidaridad, junto, y como veremos por asociación, son todos responsables de lo mismo. Esas son últimas ideas y hay otras más que puede tener siempre como base un lasallista para hacerlo y realizarlo. Tenemos individuos que son lasallistas y entregadísimos, pero siempre con todos esos principios que yo acabo de decir de Juan Bautista de la Salle. No busques otro. Fe, la fraternidad, el servicio a los demás, la entrega a los demás, dejar de ser hasta uno mismo, que yo diría hasta dejar de ver que no existo porque existe el que tengo enfrente. Ese es el lasallista. Y no efímero hasta que respires la última respiro de la vida y estés casado y tus hijos y tu forma. Es una responsabilidad muy dura para ser lasallista, porque es la finalidad que Juan Bautista dejó en eso y que le ha puesto a todos sus discípulos, tantos asociados como hermanos, como maestros, formadores, y vaya que se les da mucha formación de esa clase y has visto cuando hablemos de los colaboradores. Ese es el lasallista, no te rajes. Te estás olvidando de los principios, búscalos, que yo te lo estoy diciendo ahorita. Fe, la Sagrada Escritura, ver dónde está la voluntad de Dios y sobre todo la presencia de Dios en cada momento y en cada instante, y que ese lasallismo brote en mi sociedad, en mi trabajo, en el compromiso que yo tenga con mi mujer o con quien sea y con la familia y con los mismos obreros, si soy dueño de una fábrica, lo que quiera. Ahí debe de forjarse toda esa situación, que el lasallismo brote en cualquier momento. Trabajo, compromiso, en lo que tú quieras. Y ya sabes, San Juan Bautista de la Salle, no te olvides de esos que quieren ser lasallistas, y con tu espíritu que has dejado en nosotros, dárselos a ellos para que hasta la tumba respiren como Cristo, y por Cristo y por los demás, como lo hemos visto en algunos que ya han muerto. Gracias.